Pues bien, mis hermanos, continuemos hoy con el despertar que nuestro Señor siempre les ha brindado. Estudien San Marcos, capítulo 1, versículo 27. Escuchen bien. Uno de los predicadores le dice a Jesús: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Qué es esto? ¿Una doctrina nueva? Hermanos, hoy 2000 años después, aún los predicadores carnales creen que Jesús pertenecía a una de esas sectas o alguna religión. Todavía el materialismo no puede comprender que la verdad no se encuentra en el planeta Tierra y que esa verdad solamente la trae aquel que la recibe en el espacio cósmico y que llega con pruebas de que eso es así. El materialismo no puede leer los versículos donde dice: la profecía jamás ha sido por humana voluntad. La profecía jamás ha sido por humana voluntad. Solamente llega del reino. Hermanos, el materialismo quiere negar eso que está escrito en la Biblia. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué lo quieren negar? Porque entonces tendrían ellos que aceptar que son los dioses de los reinos de la tierra. Y a esos son los reinos que nuestro Señor viene a derribar para edificar sus iglesias, que somos nosotros en el Espíritu. Yo pregunto, hermanos míos, yo pregunto, ¿está la humanidad reconociendo a nuestro Señor como único sanador y maestro? Vuelvo a refrescar sus mentes. Pablo era uno de los que nuestro Señor llamó del reino. ¿Cuál era la doctrina que nuestro Señor le dio para predicar? Y escrito está en ese libro llamado Biblia. Pablo habla de la reencarnación de los espíritus. Ahora bien, ¿fue Pablo también perseguido por esa doctrina? ¿No fue él también perseguidor de los discípulos del Señor cuando Pablo se llamaba Saulo y que vivía bajo los mandatos de los dirigentes maestros carnales? Cuando Pablo se llamaba Saulo y pertenecía a las doctrinas carnales, él perseguía y azotaba a los siervos del Altísimo y los metía en la prisión y los entregaba a los príncipes de la ley, porque solamente los siervos predicaban la doctrina que estaba prohibido predicar, la doctrina de los muertos, la doctrina de los espíritus, la que nos trajo en aquel tiempo nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo se llamaba Saulo, vivía en tinieblas, vivía fanatizado por las doctrinas carnales. Él azotaba a todos aquellos que para aquel tiempo le servían al Creador en espíritu y en el amor a Cristo. Sin embargo, cuando Pablo, llamado en aquel tiempo entonces como Saulo, vio esa gran luz del espacio y oyó la voz que lo llamó, entonces creyó. Eso así es. Dice así en en Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 13.
les muestra de dónde le llegó su doctrina. Dice así en el versículo 11, porque os hago saber, dice Pablo, porque os hago saber, hermanos, que el evangelio por mí predicado no es de los hombres, pues yo no recibí o aprendí de los hombres, sino por la revelación de Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor. Bendito sea su santo nombre. En efecto, habéis oído mi conducta de otro tiempo en el judaísmo, como en exceso perseguía a la iglesia de Dios y la destruía. Hermanos míos, el elegido del Altísimo no tiene nada oculto. Damos a revelar todo lo que se nos dé permiso revelar. Aprendí también que si la vida material es mala, pues peor es la pobreza del espíritu, o sea, la pobreza del alma. Esa nos mantiene torpes y necios. Todo eso somos cuando permanecemos en esas tinieblas. Todo eso somos cuando permanecemos en tinieblas. El que quiera juzgar mis palabras, pues tiene que estar dentro de esa sabiduría celestial, porque no podrán desmentir mis palabras viviendo aún en esas tinieblas. Hermanos míos, yo estoy a la voluntad del Creador en ayudar para acabar con las malas hierbas, sin importar si están dentro de las religiones, en esos predicadores carnales que no han sido los llamados a predicar el reino del Altísimo, porque ni lo ven ni lo conocen. También para arrancar de raíz a los brujos hechiceros que se creen que en ellos se encuentra el poder. Los que están en sus obras, busquen qué obras están cultivando, porque las obras están según se encuentra el alma. Y si el alma no está en buenas condiciones, pues así están sus obras. Estudien Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice así: no cesamos de orar y pedir por vosotros, para seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí dice, hay que orar mucho para recibir el conocimiento. Ahora bien, ¿cuál es el conocimiento al que se refiere? Dice que aprendan a hacer la voluntad del Señor Dios de las alturas. Yo ahora les pregunto, ¿cuáles son los conocimientos que se adquieren luego de aprender a hacer su voluntad? ¿Cuáles son los conocimientos que se adquieren luego de aprender a hacer su voluntad? Hermanos, se adquiere la sabiduría e inteligencia de conocer la vida del Espíritu, o sea, su origen. Luego el versículo 12 les dice que le demos gracias a nuestro Creador por dejarnos participar de la herencia de los santos del Altísimo. Los santos son cuerpos celestes que nos enseñan la recuperación de la salud interna del espíritu. Si continuamos el versículo 28, dice que instruimos a la humanidad con toda sabiduría, con el propósito de presentarlos a todos perfectos en la presentación en Cristo. Bendito sea el Señor. Oh Señor Padre Santo. Entonces,
¿Para qué propósito es necesario la sabiduría? Por supuesto, la sabiduría celestial. Hermanos, para recibir la salud de la perfección. Para recibir la salud de la perfección. Desde el principio el Señor Dios de las alturas ha estado por muchos siglos pidiendo la perfección en la humanidad para que seáis llenos del Espíritu Santo. Hoy vuelve de nuevo a pedir esa perfección y les dice cómo conseguirla. Pero hay por ahí seres encarnados que dicen que eso es imposible. Qué pena, qué tristeza. Seres que no saben nada de nada. Seres que no saben nada de nada y se atreven a contradecir al Señor Dios de las alturas. Hoy yo les digo, qué triste es la oscuridad. Si continuamos en Colosenses capítulo 2, versículo 2, dice que conocerán el misterio de Dios, esto es a Cristo. Bendito sea el Señor. Pero si leen el comienzo del capítulo 1, versículo 1 y el 3, es todo lo contrario. Para aquellos siglos no podía el Creador dar a conocer a Dios y al Creador. Lo dejó para el tiempo del recogimiento, pero sí lo dejó escrito en las Escrituras. Pero solamente lo da a conocer en aquellos que reciben a los santos del Altísimo. Por eso nuestro Señor dice, escudriñad las santas Escrituras, si es que creéis encontrar en ellas la verdad. Oh hermanos, porque el velo de la justicia se corre en los que reciben a los santos del Altísimo haciendo su voluntad. Oh Señor. Si continuamos a los Colosenses capítulo 2, versículos 3 y 8, les dice que en nuestro Señor están escondidos los tesoros de la sabiduría. Reconocer el origen de nuestro espíritu es conocer nuestra verdadera patria, el universo. Porque dentro de él está el hogar de nuestro origen. Ya no pelearás por la patria del nacimiento de tu cuerpo físico. Lucharás por perfeccionar el espíritu y al fin comprenderás cuáles son los verdaderos tesoros de tu verdadera patria y la felicidad que no todos pueden ver ni tener por el momento. Hablemos sobre las tradiciones que las religiones continúan predicando. Estudien Colosenses capítulo 2, versículo 4. Aquí les dice sobre el cuidado que tienen que tener para que nadie los engañe. Y el versículo 8 vuelve y les dice lo mismo, pero especifica la forma engañosa como las doctrinas que son hechas en tradiciones humanas. Doctrinas hechas como las doctrinas que son hechas en tradiciones humanas. Dice así, mirad que nadie os engañe con filosofías fundadas en tradiciones humanas, en los elementos del mundo y no en Cristo. Doctrinas vanas, falacias, fundadas en tradiciones humanas. Eso fue escrito hace siglos y siglos. Y ahora pregunto, ¿se quedaron los habitantes en esas doctrinas? ¿Se quedaron los habitantes en esas doctrinas?
Siguieron viviendo con esos preceptos de tradiciones humanas, tradiciones carnales. ¿Están celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo una vez al año? ¿O están celebrando la venida del Señor todos los días? ¿Está esa lámpara encendida todos los días en sus almas? Si continúan estudiando Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 23, muy detalladamente les explica en esos versículos que los preceptos de los carnales son ordenanza de humildad para el cuerpo, sin valor alguno para el espíritu. Voy a leer el versículo 16. Dice, que ninguno os juzgue por la comida o la bebida, por las fiestas o los sábados, o sea, por no guardar los sábados. Como también os dice, ¿por qué os dejáis imponer ordenanzas? Como también no tomes, no toques, no gustáis. Quiere decir que todas esas cosas que te ordenan son preceptos humanos que se acaban con el cuerpo humano y no tienen frutos para el espíritu. La obediencia para el cuerpo pues se termina con la muerte del cuerpo físico y quedará como sombra de lo futuro. Sombra de lo futuro porque el espíritu vuelve a encarnar y no quedará nada recordatorio del comportamiento del cuerpo porque no penetró en el alma del espíritu. Esa es una de las razones por qué tenemos que aprender a través de la conciencia cósmicamente. Un poquito sobre el credo. Credo significa creencias, o sea, lo que las religiones te dicen que tienes que creer, aún sin ellos tener, aunque sea un poquito de esa luz celestial, para poder hablar de lo que se encuentra en las alturas, en ese reino celestial. Esos son los que hacen de ti un ateo. En lo que ellos desgraciadamente te ayudan cuando vuelves a renacer y regresar al mismo mundo es a perder el adelanto que hayas traído si eres débil de espíritu. Si no aceptas lo que ellos te predican, entonces te conviertes para ellos en un ateo. Los dirigentes religiosos son famosos en poner nombres. Por eso cada caja de cemento que construyen, llamando casa de Dios, pues cada cual tiene su reino celestial. Hermanos, que mucho construyen, pero no edifican ninguna santidad en sus feligreses. Salen como entran. Muchas alegrías en sus almas, pero sin ningún conocimiento de cómo educar sus almas para salir de ese aturdimiento en el que se encuentran. Con todos esos inmensos lugares que construyen, sería mejor que hicieran obras de bien, entregando ese dinero que recogen de sus seguidores, pues sería mejor que lo emplearan haciendo buenas obras. Por ejemplo, ayudando a los que necesitan y no recoger dinero en el nombre de Dios. El Dios de las alturas no pide que recojan dinero en su nombre. Esto es una maldición, porque es un pecado mortal y nadie los critica. Y es beneficioso para el príncipe de los aires que se mantengan en el egoísmo por el dinero. Así él los puede tener tontos y aturdidos. Busquen quién es el que los hace brincar y saltar alabando a Dios. Hermanos, es en el silencio como se alaba al Dios de las alturas. El silencio es el principal factor para alabar su Santo Espíritu. Nuestro Señor no es ciego,
ni sordo para no poder oírnos. Él conoce cada gemido que sentimos en el alma. Su esencia es tan sublime y silenciosa que cuando la recibimos no queremos en ningún momento dejarla de sentir. Además, es en el silencio del espíritu cuando la conciencia sube ese inmenso espacio y recoge esa bendita esencia divina. Yo te alabo, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Ahí en ese preciso momento es cuando ocurre ese encuentro con el único divino Maestro. Oh, hermanos, que sean todos bendecidos en el cosmos en algún momento en sus vidas, ya sea en el presente o en las futuras existencias, pues todos caminamos hacia el mismo lugar, hacia el plano astral cósmico. Que sean todos bendecidos en ese amor en Cristo. Amén, Señor. Amén.